Venga, vamos con la noticia de Fabrizio Romano sobre Angelo Stiller. Un Angelo Stiller que, como sabéis, ha sido uno de los jugadores que formaban parte de esa lista del Real Madrid de futuribles centrocampistas de carácter creativo. Finalmente, por una razón o por otra, la operación no se terminó dando. Angelo Stiller se ha quedado finalmente en el Stuttgart. Dani Ceballos se ha quedado finalmente en el Real Madrid. Y vamos a ver cómo avanza este tema, porque como comenta el propio Fabrizio Romano, ni el Real Madrid se ha olvidado de Stiller, ni el propio Stiller vería con malos ojos abandonar el Stuttgart de cara a la próxima temporada. Lo que está claro es que esto todavía tiene que girar muchísimo. El Real Madrid tiene que ver cómo evoluciona el centro del campo que tenemos, configurado la parcela creativa por Arda Güler, Ceballos y lo que pueda aportar eventualmente también Thiago Pitarch, y a partir de ahí veremos qué es lo que sucede. Pero yo creo que es bastante obvio, es bastante claro. Creo que un jugador más de carácter creativo en el centro del campo nos hubiera venido de perlas para esta temporada. Venga, vamos con todo eso y mucho más en el vídeo a continuación. Dentro vídeo. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos con un montón de temas que tienen que ver con la actualidad del Real Madrid. Oye, Arda Güler calentando el partido de mañana, ¿eh? Pero bueno, Arda, con lo calladito que tú parecías y con lo humilde y con lo poquito hablador y con lo no sé qué, no, pues ahora calentando el partido contra España. Te voy a poner las declaraciones de Arda Güler. Nah, no dice nada, ¿no? Pero bueno, calentando un poquito el partido de mañana, que sabéis que tenemos ese Turquía-España, ese Arda Güler contra Hausen y Carvajal. A ver qué tal va con ese tema. Tengo Fran García, tengo esto de Arda Güler, tengo la bomba de Fabrizio Romano hablando de Stiller. Tenemos distintos temas, ¿no? Pero David Alaba también. Pero antes, déjame contarte que, bueno, ya se conoce la sanción. Si recordáis, el otro día os puse las lamentables imágenes de Luis Suárez y Busquets después de perder la final de la Copa, si no recuerdo mal, a 3-0. Me parece que perdió el Inter de Miami contra el Seattle Sounders, y en las postrimerías, ¿no?, cuando terminó el partido, bueno, pues vimos unos hechos completamente lamentables, unos hechos muy desagradables por parte de Luis Suárez y de Busquets. Luis Suárez propinando un escupitajo a un integrante del staff técnico de Seattle Sounders, Busquets propinando un puñetazo a un compañero suyo, en este caso un rival, otro jugador del Seattle Sounders. En fin, ya se conocen las sanciones y dura sanción a Luis Suárez por su escupitajo en la Leagues Cup. El delantero uruguayo del Inter de Miami estará 6 partidos sin jugar por su incidente en el encuentro contra Seattle Sounders. Ya se conoce la sanción a Luis Suárez por su escupitajo a un rival en la final de la Leagues Cup contra el Seattle Sounders. El delantero uruguayo fue sancionado este viernes con 6 partidos de suspensión. También fue sancionado Sergio Busquets, en su caso por conducta violenta, con una suspensión de 2 partidos. Al argentino Tomás Avilés le cayeron otros 3, también por conducta violenta. Para mí la han sacado barata. Para mí, después de las imágenes que se pudieron ver, tanto Suárez como Busquets la han sacado muy barata. Muy, pero que muy barata. Son imágenes lamentables, muy desagradables, impropias de futbolistas de la talla de Luis Suárez y de Busquets, y me parece que ya pueden ir dando las gracias. Porque el escupitajo de Luis Suárez era para que le hubieran caído bastante más partidos, y el puñetazo cobarde de Busquets cuando el jugador del Seattle Sounders está mirando para otro lado, también me parece bastante barata sacarla con 2. En fin, es una opinión mía personal. Espero que esto les sirva a los dos jugadores para que aprendan la lección y no den más ese tipo de imagen, ¿no? Porque, por supuesto, por los jugadores que son, dio la vuelta al mundo y, repito, son imágenes muy desagradables, impropias de futbolistas, ¿no? Pero bueno, ya está, que la han sacado muy barata, y quería contarte por aquello de darle carpetazo a la información que os lancé el otro día, ¿no? De cómo se liaron ahí a golpes y escupitajos y demás. Bueno, pues ya están las sanciones. 6 para Suárez, 2 para Busquets. Por cierto, una noticia que antes hemos estado hablando de Francia, y bueno, es una noticia que ha salido ahora un poquito después, pero que no le va comentado, y me parece interesante que lo relacionemos también con el Real Madrid. Dembélé provoca un cisma entre el PSG y la selección francesa. Ousmane Dembélé se lesionó en el encuentro del Les Bleus ante Ucrania, lo que según los medios franceses ha enfadado mucho al equipo parisino, que considera que no estaba para jugar. Esto es un disparate. O sea, esto es un disparate porque ahora el Paris Saint-Germain paga los platos rotos de que Dembélé haya ido a jugar el partido con la selección contra Ucrania y vuelve lesionado, ¿no? Y ahora el Paris Saint-Germain tenía partidos importantes, además, que no es que me interese ni lo más mínimo el Paris Saint-Germain, pero es que en lugar de Dembélé podría haber sido Mbappé, podría haber sido Tchouaméni, 2 jugadores básicos para nosotros ahora mismo. Puede volver lesionado Fede Valverde, puede volver lesionado Arda Güler, Hausen con la selección española. Con esto lo que quiero decir es que es un despropósito el calendario, ¿no? Y alguien debería poner un puntito de sentido común, debería poner un poquito de cordura y unificar el calendario. Y que el fútbol de clubes esté junto y se juegue todo de corrido junto, y si en lugar de durar
las competiciones, 9, 10, 11, 12 meses, tienen que durar 9, pues que duren 9, porque al no tener estos parones obviamente los tiempos se acortan, y si luego hay que dejar todo el mes de abril y todo el mes de mayo para estos partidos de selecciones de acceso a un mundial, a una Eurocopa, a un, llámalo el torneo internacional que tú quieras, pues que así sea, ¿no? Que así sea. Pero lo que no tiene ningún tipo de sentido es que los clubes están obligados por las distintas federaciones a ceder a esos jugadores para que tengan estos partidos internacionales y oye, es que te vuelven rotos. Nosotros la temporada pasada perdimos una cantidad de partidos a Camavinga por una lesión contra Gibraltar. Gibraltar, que tiene que ser la selección número 200 del mundo. Son jugadores semiprofesionales que tienen otra profesión, otro trabajo más allá del fútbol. Y Camavinga volvió con la rodilla destrozada por jugar ese partido, ¿no? Una cosa que no se entiende, ¿no? Y mientras esto siga así, pues va a seguir pasando este tipo de cosas, que repito, he utilizado lo de Dembélé para que pongamos un poquito en alerta lo que nos puede suceder también a nosotros, que gracias a Dios no está sucediendo y ojalá vuelvan todos sanos, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Venga, vamos a continuar ya con el bloque de propiamente dicho del Real Madrid. Vamos a empezar hablando de David Alaba, un David Alaba que con motivo del partido que disputa hoy con la selección de Austria, de la que es el capitán, bueno, pues ha hecho unas declaraciones repasando un poquito su situación, cómo se encuentra, la actualidad del Real Madrid. Ha dicho David Alaba: mi objetivo en el Real Madrid es jugar. El austriaco no ha jugado aún esta temporada, desmintió los rumores de su salida este verano. Sobre la posibilidad de abandonar el Santiago Bernabéu por la puerta de atrás después del Mundial de Clubes, el jugador salió a desmentir que estuviera negociando con otro club para irse en la recta final del mercado. He estado en esto del fútbol, palabras textuales de David Alaba en esta entrevista, ¿vale? El tiempo suficiente y los rumores forman parte del negocio. Afortunadamente son cosas en las que no me detengo demasiado tiempo y me reía mucho porque nada era cierto. Además también un reto complicado para Alaba. En la plantilla el único titular indiscutible en la zaga es Hausen y en las 3 primeras jornadas se ha visto cómo Xavi ha rotado tanto a Eder Militao y a Antonio Rüdiger. El cuarto central lo posee Raúl Asencio, que, aunque tampoco ha debutado en Liga, estaría por delante como firme apuesta del club después de la gran campaña que hizo el curso pasado. Al frente, un año en el que Alaba necesita un giro radical en su situación para poder tener minutos con Xabi Alonso. El central está convencido de que tarde o temprano tendrá su oportunidad y el jugador solo piensa en estar en plenas condiciones cuando el Real Madrid le necesite. Bueno, la verdad es que a David Alaba este parón internacional le va a venir muy bien, esto es lo cierto. Con el Real Madrid tiene la situación muy complicada, no ha debutado todavía y estos minutos le van a venir muy bien, ¿no? Estos 2 partidos que va a jugar con Austria, hay que entender que para Austria es su mejor jugador prácticamente, ¿no? Es verdad que Austria tiene también algún que otro jugador interesante, pero ninguno del nivel de David Alaba y de la jerarquía y la importancia a nivel mundial que tiene David Alaba, ¿no? Entonces, bueno, estos minutos le van a venir muy bien para coger un poquito de ritmo y de forma, pero lo cierto es que su situación en el Real Madrid es muy compleja, muy difícil. David Alaba ahora mismo, ya lo vimos la pasada temporada, ¿no? Con Ancelotti en el último tramo, dobló ya la esquina del rendimiento. David Alaba ya no es un central fiable y eso es lo peor que le puede pasar a un central, ¿no? Más allá de un error puntual que puedas tener en un partido, es que des la sensación de transparencia a tu afición y a tu entrenador, ¿no? Y eso es lo que sucede con David Alaba, ¿no? La sensación de que puede poner en riesgo un resultado, ¿no? Poniéndolo de central. Y eso es terrible, ¿no? Para sus intereses y para esa búsqueda de minutos. Además se da la circunstancia de que está en último año de contrato. El Real Madrid no tiene ninguna intención de renovar el contrato de David Alaba, que además está teniendo problemas con las lesiones y probablemente David Alaba se marcha a final de temporada con la carta de libertad debajo del brazo, ¿no? Y a esto hay que añadir que están empezando a salir jugadores muy interesantes en la cantera, como el propio Iván Martínez o el propio Lamine Fati, que juegan también de centrales y que para el club están por delante, sí, también incluso para el propio Xabi Alonso en una teórica power ranking, no sé yo si hasta el propio Iván Martínez estaría por delante de David Alaba. ¿Puede tener David Alaba en la primera plantilla del Real Madrid salida en esa posición de Aurélien Tchouaméni? ¿Puede tener salida como volante en el centro del campo? ¿Puede tener salida como tal? Ya lo veremos. Xavi en ese sentido está siendo práctico y está diciendo, bueno, ya que me lo voy a tener que comer, voy a probarlo en distintas posiciones, que es lo que ha hecho durante la pretemporada en el partido que tuvimos contra el Tirol, y a ver si le puedo sacar algo de partido a David Alaba, porque me parece de entrenador inteligente, ¿no? Aprovechar todos los recursos que te da la plantilla y decir, oye,
Es cierto que de central no me sirve porque deja unos errores muy groseros por partido, pero a lo mejor me puede servir de, bueno, pues ahí es donde entra ya la sabiduría futbolística de Xabi Alonso, ¿no? Entonces, bueno, complicada la situación y el panorama que le queda a David Alaba por delante y, por cierto, desearle toda la suerte del mundo en el partido de hoy. Vamos con otro que también tiene la situación más complicada, aunque nada que ver con la situación de David Alaba, que es Fran García. Un Fran García que, de la cima al problema, tras su estupendo Mundial de Clubes, el manchego se ha quedado a cero ante el fichaje y el rendimiento de Carreras, no baja los brazos y lucha por ser su escudero. Esto es un tema completamente distinto, nada tiene que ver con David Alaba. Fran García tampoco ha debutado, pero David Alaba sí es un jugador Fran García sí es un jugador de garantías, y sí sabes que cuando salga, hombre, a lo mejor no te da el rendimiento top que está dando Álvaro Carreras porque está siendo un nivel brutal, pero sabes que te va a cumplir. Es decir, no nos ponemos nerviosos, no pones en riesgo un resultado por sacar a Fran García por Álvaro Carreras, ni muchísimo menos. De hecho, creo que para Álvaro Carreras es una gran competencia tener ahí a Fran García, un tipo que cuando sale al terreno de juego lo da todo, siempre trabaja y siempre lo intenta absolutamente todo y siempre se parte la cara por el Real Madrid. Algún día tendrá más acierto, algún día tendrá menos, pero sin ningún tipo de dudas lo da absolutamente todo. Y sobre todo lo bueno que tiene Fran García es que es un jugador que siempre está disponible. Nunca se lesiona, siempre está disponible, y cuando tú ves al chico cómo se cuida y la alimentación que tiene y tal, es que está siempre como un toro y preparado para darlo todo por el equipo. De jugarlo todo a no jugar nada, esa es la realidad de Fran García, de un Mundial de Clubes exultante, de ser el único jugador de campo, el otro fue Courtois, en volver de Estados Unidos con 540 minutos en la mochila, de volverse intransferible cuando parecía que su silla se movía, de demostrar que Xavi le entiende y que su fútbol entiende al Tolosarra, de echar la puerta abajo a ver cómo esta se cierra por la llegada de Carreras, adaptado a toda velocidad, como su apellido, sin minutos en las 3 primeras jornadas contra Osasuna, Oviedo y Mallorca. Agua, un giro de 180 grados para Fran García, de exprimir la tierra de las oportunidades a quedarse sin ellas, ¿no? Pero hay que saber diferenciar entre una situación y otra, ¿no? La de David Alaba es mucho más dramática. Fran García tiene contrato, el club cuenta con él, va a tener minutos esta temporada, no se lo va a jugar absolutamente todo Álvaro Carreras, va a tener minutos. Xavi sabe que puede contar con él. Las sensaciones que se trajo Xavi del Mundial de Clubes con Fran García fueron inmejorables, le sorprendió para bien el rendimiento de Fran García, y que luego Fran García es un tipo que en los entrenamientos va como un avión, y eso le encanta a los entrenadores, que tú tengas un jugador que, a pesar de no gozar de la popularidad o de no haber tenido minutos, que lo dé todo, que no desfallezca en su empeño, en su trabajo, en su tal, eso a los entrenadores les encanta, ¿no? Y la predisposición al trabajo de Fran García a darlo todo no se discute, ¿no? Te digo una cosa, podemos ver incluso partidos donde jueguen los dos, porque recordemos que esta es otra de los aspectos positivos, de las virtudes que tiene Álvaro Carreras, y es que puede jugar de central zurdo. Álvaro Carreras puede jugar también de central zurdo por la altura que tiene, por la lectura de juego que tiene, por la inteligencia que tiene a la hora de saber tirar el fuera de juego. Ya ha jugado en el Benfica de central zurdo y eso habilitaría la posición de Fran García, ¿no? Entonces, bueno, no nos metamos en el mismo saco, ¿no? David Alaba está mucho más sentenciado, Fran García, el club cuenta con él, de hecho hubo ofertas y el Real Madrid se negó en rotundo, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido dejar salir a Fran García con 25, 26 años y con el nivel que está dando, ¿no? Así que bueno, eso quería contarte sobre Fran García. Vamos ahora con otro nombre propio. Vamos con Arda Güler, un Arda Güler que, como sabéis, el próximo domingo el Real Madrid, España, se enfrenta a Turquía, y con ese motivo Arda Güler ha concedido también una entrevista. Te quiero poner ahora las declaraciones que ha dicho sobre España, pero antes déjame leerte, porque el otro día volvió a tener una nueva exhibición, en este caso contra Georgia, en ese partido que ganaron por 2-3 con asistencia del propio Arda, y dijo Arda Güler marca la pauta, el turco revive una posición cada vez se encuentra más inerte en el fútbol actual. 2 roles con Xavi. El técnico tolosarra, conocedor de los matices que requiere cada demarcación, inicialmente experimentó con Güler en posiciones más retrasadas, casi como un organizador desde la medular. Sin embargo, la naturaleza creativa del turco pedía a gritos la mayor proximidad al área rival, donde ha cosechado un gol y una asistencia en 3 jornadas. Xavi entendió que limitar a Güler era obligar a su escultor a trabajar con las manos atadas. No es casualidad que sus mejores actuaciones lleguen cuando el equipo necesita descifrar defensas cerradas, como ocurrió contra Osasuna o Mallorca. En esos momentos la inteligencia táctica y la visión predominan antes que la velocidad o la potencia. En 3 partidos de liga, Güler no ha tenido reparo en pedir balón para inyectar a su equipo la savia que necesita en cada momento. Al turco se le ha negado algún gol, pero no la capacidad de crear
al servicio de sus compañeros. A ver, pero yo entiendo que se debe a un tema de circunstancial que Arda Güler haya ganado tantos metros en el terreno de juego para jugar más arriba. Y es que se debe a que el Real Madrid, a los 3 rivales a los que se ha enfrentado, los ha embotellado. Al Mallorca quizá un poco menos, pero no deja de ser cierto que contra Oviedo y contra Osasuna es que prácticamente tuvo al equipo, a los dos equipos, ¿no? Embotellado los 90 minutos. Y Arda Güler, obviamente, si el equipo avanza y si tú tienes a Eder Militao y a Hausen más avanzado incluso de la línea del centro del campo, pues obviamente Arda Güler se acerca mucho más al área, ¿no? Es una postura inteligente por parte de Xavi querer ahogar en esos sentidos a los rivales, porque si tienes centrales y tienes a jugadores como Fede Valverde o Arda Güler que se ganan, ¿no?, conforme están más cerca del área, en el sentido de que, bueno, pues los acercas al área. Fede Valverde puede sacar a relucir el disparo de larga distancia que tiene, Arda Güler te puede desatascar un partido con un pase clave, con un disparo también desde media distancia, que tiene una zurda también privilegiada en ese sentido. Bueno, pues el Real Madrid en estos partidos tan predominantes que tiene, hace bien en embotellar al rival. Y si luego tienes centrales que te puedes permitir, por la altura física que tienen para ganar un despeje, y luego por el criterio que tienen a la hora de mover el balón para jugar a tumba abierta, para jugar con 60 metros entre los centrales y la portería, yo creo que es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Contra el Mallorca se vio esto un poquito menos, vimos a un Arda Güler un pelín más retrasado, pero en cualquier caso la propia naturaleza del jugador le invita a ir hacia adelante, ¿no? Porque por eso os digo que hay que saber diferenciar entre armadores de juego y armadores de juego. Arda Güler nada tiene que ver con Dani Ceballos. Dani Ceballos es un armador mucho más posicional, que busca más la horizontalidad y desatascar el juego y ayudar a sacar el balón desde los centrales hacia adelante, que Arda Güler, que es un jugador mucho más vertical en ese sentido, con mucha más calidad en el borde del área y con pases que pueden desarbolar defensas cerradas, como pasó contra Oviedo y contra Mallorca, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, en el partido contra el Oviedo, él fue el que puso la asistencia después de que recuperase el balón Aurélien Tchouaméni a Kylian Mbappé para poner el 0-1, ¿no? Un pase muy vertical hacia Kylian que aprovechó a las mil maravillas, ¿no? Entonces, bueno, espectacular todo lo que nos está ofreciendo Arda Güler en este sentido. Vamos a ver qué tal continúa evolucionando en esta temporada, porque obviamente está experimentando, ¿no? Está empezando en esa posición, todavía no ha jugado ni siquiera 50 partidos y vamos a ver cuál es su techo. Por cierto, un Arda Güler que, como te decía antes, el partido contra España, y con motivo de, bueno, ha sido el elegido, ¿no?, para acompañar a Vincenzo Montella en la rueda de prensa previa a la disputa de este partido, ha dicho: España tendrá más el control del balón, pero haremos un gran partido. Claro que hablé con Carvajal y mis compañeros del Real Madrid, pero cuando vuelva a Madrid quiero estar en el bando ganador. Un Arda Güler que se siente bastante líder ahí en Turquía, ¿no? Le da mucha confianza para ello el bueno de Vincenzo Montella. Y bueno, pues estas son las declaraciones de Arda Güler al respecto del partido de mañana. Hay ganas, ¿eh? Hay ganas de ver ese partido y de ver... Creo que va a ser... Porque yo algo que os dije de Arda Güler es que tenía ganas de verlo contra los grandes. Tengo ganas de verlo en esa posición contra los grandes. Tengo ganas de verlo en los partidos de Champions, tengo ganas de verlo en los partidos de carácter local aquí en España, contra el Barça y el Atlético de Madrid, contra Villarreal, contra los grandes equipos aquí de España también, ¿no? Y creo que la selección española es una buena vara de medir para ver cómo se encuentra Arda Güler ahí en el centro del campo, contra un centro del campo que le va a apretar, un centro del campo que le va a intentar quitar la pelota, y un centro del campo, el de España, que quiere ser protagonista. Nuestra selección, en este caso la selección española, juega a tener la pelota. Y tengo ganas de ver, ¿no?, cómo se desenvuelve Arda en este contexto. Venga, y vamos ya con la noticia de Fabrizio Romano para terminar este vídeo. Una noticia de Fabrizio Romano que tiene que ver con Angelo Stiller, un Angelo Stiller que, como sabéis, fue objetivo del Real Madrid, estuvo dentro de ese Power Ranking, vamos a decir, ¿no? Estuvo interesado el Real Madrid, hubo cierto interés, estuvo en ese Power Ranking con otros nombres, finalmente no se concretó nada. Y Angelo Stiller se ha quedado en el Stuttgart, club al que pertenece, pero que tanto el propio, y como te cuenta Fabrizio Romano, tanto el propio Real Madrid no lo tiene descartado, sigue teniéndolo ahí en su lista de jugadores interesantes por los que podría hacer un intento, y el propio Angelo Stiller también parece tener, bueno, pues bastante claro que le queda poquito en el Stuttgart, vamos a decir, ¿no? Fabrizio Romano habla del acuerdo del Real Madrid por Stiller. Fabrizio Romano volvió a hablar sobre Stiller y su posible rellegada al Real Madrid. Durante varias semanas algunos medios de comunicación hablaron de que el fichaje de Stiller por el Real Madrid estaba muy cerca de realizarse, pero en realidad el club blanco nunca se decantó por la operación. Sí, siguieron al jugador y creen que es un futbolista de mucho nivel, pero nunca se plantearon efectuar el traspaso, porque el Stuttgart pedía mucho dinero por él y porque el futbolista tampoco tenía encaje perfecto en la plantilla. Y dice Fabrizio Romano: Angelo Stiller nunca estuvo cerca de abandonar el Stuttgart este verano. El Real Madrid nunca llegó a un acuerdo personal con Stiller, ni el Manchester United inició ninguna misión de último minuto para ficharlo, a pesar de los informes, pero todo está abierto a mudarse al extranjero en el futuro, ¿no?
Aquí hay una serie de jugadores muy interesantes para el Real Madrid, como el propio Angelo Stiller, como el propio Keith Smith, como el propio Adam Wharton, que se nota que son jugadores que Adam Wharton en el Crystal Palace, Keith Smith en el AZ Alkmaar y este Angelo Stiller en el Stuttgart, que les queda poco ahí porque son clubes que toda la pinta tiene que los jugadores se les va a quedar pequeño, ¿no? Y son jugadores que van a ser o van a formar parte o van a ser actores principales del próximo mercado de traspasos el próximo verano, ¿no? Ya veremos en qué queda la cosa. Obviamente estoy convencido de que el próximo verano vamos a volver a hablar otra vez de Ceballos, porque viene siendo un tema recurrente en las últimas temporadas, y el Real Madrid, obviamente, ya veremos cómo avanza esta temporada, ya veremos cómo avanza lo de Arda Güler, ya veremos cómo va ese tándem ahí con Ceballos, ya veremos también lo que puede aportar ahí Thiago Pitarch, que sabéis que está siendo una apuesta también bastante fuerte por parte del Real Madrid, y ya veremos en qué queda todo esto, ¿no? Pero lo que está claro es que el Real Madrid, yo creo que todos, y esto es un denominador común de todos los madridistas, creo que podemos llegar a la conclusión de que algo más de carácter creativo nos haría falta, ¿no? O al menos no nos sobraría algo más de carácter creativo en el centro del campo, ¿no? Son muchos los nombres que han sonado y ya estás viendo cómo Fabrizio Romano te comenta que, bueno, al Real Madrid le considera un jugador interesante este Angelo Stiller y que bueno, que Angelo Stiller no vería con malos ojos abandonar la Bundesliga y mudarse del propio Stuttgart, ¿no? Yo creo que le queda allí esta temporada y que la próxima temporada se moverá, ¿no? Será uno de los actores principales en el mercado de traspasos. El Real Madrid, eso sí, tiene que, antes de lanzarse por esto o lo otro, tiene que despejar varias incógnitas, ¿no? Tenemos que ver cómo queda la cosa configurada de cara a la próxima temporada y sobre todo cómo avanzamos, ¿no? Si realmente sentimos la necesidad de que necesitamos algo en el centro del campo o no, porque nos desenvolvemos bien. Vamos a ver a Arda Güler en qué rompe, Ceballos si se queda, si se va, Thiago Pitarch, qué pasa con él. Son muchas las incógnitas, ¿no? Pero yo creo que a pesar de ello podemos llegar a concluir que sí, que necesitamos algo en el centro del campo y sin duda este jugador, Angelo Stiller, pues va a ser muy interesante seguirle la pista, ¿no? Como dice el propio Fabrizio Romano, todo puede pasar. Así que bueno, amigos, amigas, ya me diréis en comentarios qué os parece todo esto, pero sin duda va a ser interesante seguir la evolución de todos estos jugadores y el centro del campo del Real Madrid. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar suscribiéndote al canal o dándole un fuerte like, que es completamente gratis. Chao, amigos.